Ok, entonces quería saludarlos el día de hoy, 20 de mayo del 2021, al curso de reconocimiento de patrones. Hoy día tenemos una clase que es muy interesante, tiene que ver con nuevos clasificadores. Vamos a ir complejizando un poco más los clasificadores que estamos viendo. En la clase anterior vimos todo lo que era Bayes, vimos también lo que era KNN, y hoy día vamos a ver una familia de clasificadores que se derivan de Bayes, que tienen que ver con distribuciones gaussianas, que uno puede asumir ciertas distribuciones gaussianas en algunos casos. Y vamos a ver también lo que tiene que ver con lo que son los árboles de decisión y random forest, con algunos ejemplos que vamos a ver en el Colab. Y finalmente les voy a mostrar una serie de visualizaciones que les pueden ser bastante útiles para ver esto de los espacios de características. Hoy día, como entregan la tarea en la noche, he decidido que no van a hacer trabajo en clase, y el trabajo en clase lo vamos a hacer el día lunes, en que vamos a cubrir todos los clasificadores que hemos visto hasta la fecha, ¿ya? Entonces hoy día voy a tener una clase expositiva en que voy a explicar lo que son clasificadores LDA, QDA y Mahalanobis, que están basados en la teoría de Bayes, y lo que es árboles de decisión y random forest, ¿ya? Entonces voy a empezar con las presentaciones que tengo para la clase de hoy. Voy a... No, ahí está. Me equivoqué. Ya, ahora voy a entonces a compartir pantalla. Nos vamos a lo que es la primera presentación. ¿Ok? Y esto es entonces lo que les tengo preparado para hoy, lo que es LDA, QDA y Mahalanobis. ¿Ya? Un nombre bastante interesante. Bien, vamos a recordar entonces lo que es el clasificador de Bayes, que lo vimos en la clase anterior. Y en términos generales, el clasificador de Bayes lo que está diciendo es que un vector X de características es clasificado como clase J si la probabilidad condicional de la clase omega J dado X es mayor que la probabilidad condicional de la clase K dado X. Y este es el número de clases desde la clase 1 hasta la clase C. Y esto es para todo K distinto de J. ¿Ya? Entonces vamos a clasificar, vemos la densidad de probabilidades y vemos cuál es la máxima, y en eso entonces decimos esta es la clase a la que pertenece esta muestra. Y recuerden esto de las gaussianas que estuvimos viendo, perdón, las distribuciones que estuvimos viendo, que eran unas campanas, unas superficies, y donde es mayor decimos que esta es la clase. Bien, vamos a recordar el teorema de Bayes, y aquí decimos que la probabilidad de omega i dado x es la probabilidad a priori de omega i por la probabilidad de x dado omega i dividido entre la probabilidad de x. ¿Ya? Esa es como la definición del teorema de Bayes. Y entonces nuestra regla de clasificación, que es la que tenemos acá arriba, la podemos expresar usando el teorema de Bayes con esta multiplicación. ¿Ya? Estamos multiplicando estos dos, y como P de X está arriba y abajo, lo podemos eliminar de esta desigualdad. No hay problema en eso. Y aquí hay un ejemplo. Entonces tenemos la probabilidad de X dado omega i, y la probabilidad de X, omega 1, perdón, y omega 2. Lo que hay que hacer es multiplicarlas por sus probabilidades a priori, PW1, PW2, y ahí entonces tenemos el umbral, en este caso estaría puesto acá. De aquí hacia la izquierda se clasifica como omega 1 y de aquí a la derecha como omega 2. Este ejemplo, la clasificación es bastante mala, o sea, no hay buena clasificación, hay mucha confusión, pero la gráfica está hecha para ilustrarles cómo funciona el clasificador de Bayes. ¿Ok? Bien, vamos ahora sí a asumir cierta particularidad en los datos, y vamos a asumir que los datos tienen cierta distribución gaussiana. Y
estamos muy familiarizados con lo que es la campana de Gauss en una dimensión. Eso vendría siendo cuando el vector de características tiene un solo elemento, o sea, es un escalar. ¿Ya? Vimos también cómo sería la campana gaussiana con dos características, entonces tendríamos ahí el eje x1, x2 y una campana gaussiana que se pone ahí en la tercera dimensión. Y la definición de la gaussiana para un espacio de p dimensiones, ¿ya? Este p minúscula que está acá es el número de dimensiones, está definido de esta forma, ¿ya? Y entonces aquí estamos utilizando la distancia que está afectada por la matriz de correlación inversa, y aquí hay un factor que hace que la integral de esta campana de Gauss sea 1, ¿ya? Y así entonces esta probabilidad condicional tiene una integral bajo la curva que vale 1. Entonces vamos a asumir que tenemos una distribución gaussiana de ese tipo, y es fácil hacer estimaciones de la matriz de covarianza, y la matriz de covarianza la podemos calcular como esto que ya lo hemos visto, como la distancia de cada punto a su masa, a su punto central. Y tenemos, por ejemplo, matrices de covarianza y sus medias en como distintos ejemplos, y los puntos distribuyen así. Ustedes tendrían una matriz de covarianza de este tipo. En la primera dimensión es bastante grande la varianza, en la segunda dimensión es más pequeña. Tenemos esto que está acá, pueden ver entonces cómo varía la varianza. Esto ya lo hemos visto cuando vimos el discriminante de Fisher, pero esto solamente para recordarles que la matriz de covarianza nos está diciendo cómo se distribuyen estos datos. Entonces, teniendo la matriz de covarianza, uno podría introducir esta distribución gaussiana, y podríamos tener entonces una modelación de lo que sería la probabilidad de X dado omega i. ¿Ya? En este caso, no estamos usando el kernel, el KDE, que es el método que vimos en que hacíamos la convolución con una gaussiana en cada uno de los puntos, sino aquí estamos asumiendo que la distribución es gaussiana. Bien, entonces seguimos con lo que es el clasificador de Bayes. No olviden que esta es la gran ecuación. Y aquí entonces tenemos que la clasificación, utilizando el teorema de Bayes, me da esto que está acá. Y aquí podríamos utilizar el logaritmo, ¿ya? Aplicamos logaritmo a cada lado. Como el logaritmo es una función monótona y creciente, la desigualdad se mantiene acá. Este es un truco porque como vamos a usar distribuciones gaussianas y hay una exponencial metida entre medio, vamos a ver qué sucede con este logaritmo. Para distribuciones gaussianas, entonces estamos asumiendo que la probabilidad de x dado omega i es esta, que fue la definición de la distribución gaussiana. Y ahora, si queremos hacer el logaritmo de esto que está acá, x dado omega i por probabilidad de omega i, que es lo que estoy haciendo acá. Aquí estoy usando i, acá era j, da exactamente lo mismo. Entonces el logaritmo de esta multiplicación es la suma, y como tengo lo que es la suma, voy a ver cómo me queda cada uno de estos términos. ¿Ok? Entonces, este término que está acá corresponde a este que está acá. Cuando yo le saco el logaritmo a la exponencial, me queda solamente el argumento, lo copio acá. Este término que está acá me queda menos un medio del logaritmo del determinante de la matriz de covarianza. Este término que está acá es, como está en el denominador, es menos p medios logaritmo de 2pi. Y después tengo que sumar lo que es el logaritmo de p omega i. ¿Ya? Entonces tenemos todos esos términos que están puestos en esta distribución gaussiana. Vamos a ver qué sucede con eso. He copiado la ecuación que está acá, y vamos a darnos cuenta que si yo tengo una desigualdad, no olviden que esto viene de la desigualdad que tenemos acá arriba, ¿ya? Si yo tengo esta desigualdad con omega j y omega k, y utilizo distribuciones gaussianas para cada una de las clases, entonces voy a tener que cada uno de estos logaritmos los voy a reemplazar por esto. Ustedes se van a dar cuenta que
es fácil decir que hay un término que podemos eliminar, que es este, ¿ya? Porque como es una desigualdad, si yo tengo una constante que resto a ambos lados, si yo saco esta resta, la desigualdad se mantiene. Entonces este término yo lo puedo eliminar de la ecuación y ahí voy simplificando un poco, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa con distribuciones que se pueden modelar como gaussianas y lo voy a ver con un ejemplo. Y aquí no necesariamente son gaussianas, pero se pueden utilizar estos métodos. La primera clase, que es la clase azul que está acá, sí tiene una distribución gaussiana, y esta que está acá no necesariamente, o sea, definitivamente no es gaussiana, pero vamos a ver qué sucede con estos métodos cuando los aplicamos. Voy a hacer entonces el ejemplo, y lo primero que voy a explicar es un método que se llama el LDA, que viene del término análisis de discriminante lineal. Y en el análisis de discriminante lineal tomamos la misma ecuación de la slide anterior, que es la general. Recuerden que habíamos eliminado este, que era un término constante, pero en el LDA se va a asumir que las matrices de covarianza son todas iguales, que esta matriz de covarianza de la clase I es una constante. Entonces, cuando es una constante, este término va a ser constante para todos, lo puedo eliminar, y aquí me va a quedar esta matriz de covarianza invertida, que va a ser la misma. Aquí no depende de I, sino que es exactamente la misma. Y uno entonces podría estimar la matriz de covarianza como el promedio de las matrices de covarianza de cada una de las clases. No se olviden que esto es por clase. Esto es para 2 clases, para este ejemplo. Entonces estoy asumiendo varias cosas. Voy a ver qué sucede cuando yo asumo todas estas cosas en este ejemplo. En este ejemplo voy a tener entonces que voy a asumir que cada distribución de puntos es una gaussiana, que tiene la misma matriz de covarianza, y lo que va a suceder acá es que el LDA siempre, y eso es importante que lo tomen en cuenta, la línea de separación entre las dos clases me va a dar una línea recta, ¿ya? Y en este caso voy a tener este resultado en el conjunto de datos de entrenamiento y testing que les había mostrado en las slides anteriores. Ya voy a tener una línea recta, y está asumiendo aquí que las distribuciones son las mismas, lo cual es falso. Y vamos a tener acá que el accuracy me está dando 84.5 y 85.25, y vemos que esta clasificación es bastante defectuosa. Pero tan mal no está, ¿ya? Mi consejo es que el LDA es un método muy elemental, muy básico, que es conveniente usarlo para ver si puede haber una separación lineal entre las clases. Si ustedes se dan cuenta que eso no es posible, no usen el LDA, ¿ya? Yo viendo estos datos en que hay una clase que está como envolviendo a la otra, yo a priori diría LDA no hay que usarlo. Como también dije en la clase anterior, que la distancia mínima, que es calcular el centro de masa de cada una de las clases y ver el punto al que el centro de masa es más cercano, eso tampoco hay que usarlo porque la línea de separación es una línea recta. En otros casos nos vamos a dar cuenta que el LDA es bastante potente si podemos tener una separación lineal, ¿ya? Esto sería el LDA, y se los dejo presentado acá como ejemplo. Vamos a ver ahora el ejemplo, la variación de esta ecuación que se llama Mahalanobis, ¿ya? Porque tiene que ver con la distancia de Mahalanobis en que está afectada por la matriz de covarianza. Y aquí va a asumir este método que la probabilidad es constante, ¿ya? Entonces lo podemos eliminar, pero está asumiendo que las matrices de covarianza son distintas, ¿ya? Entonces, cuando tengo eso, puedo modelar cierta curvatura, ¿ya? Y en el resultado acá me da esto que está acá, y he subido un poquito la accuracy en los mismos datos, lo subí a 88.6 y 89, ¿ya? Y tenemos aquí una curvatura. Para que esta clase sea completa, les muestro una variación del Mahalanobis que hemos llamado el Mahalanobis 0, ¿ya?
que asume que las matrices de covarianza son constantes. Entonces, yo asumo que esta matriz es constante, puedo eliminar este término, aquí me queda una matriz de covarianza igual. Es muy parecido al LDA, pero está asumiendo que la probabilidad a priori es toda constante, y aquí obviamente me queda una línea recta. Este resultado es bastante parecido al LDA y se deja planteado porque es parte de los métodos existentes. Y por último, el general sería el QDA, en que no asume nada constante, solamente elimina este término que está acá, porque este sí es constante, pero está asumiendo que las matrices de covarianza son distintas y que las probabilidades son distintas, o que al menos podemos decir que son distintas, no estamos asumiendo que son constantes, y aquí entonces vamos a tener una línea que es una curva, ¿ya? Y en este caso el QDA está dando muy parecido a la primera versión del Mahalanobis, ¿ya? Se está adaptando un poco a la curvatura de los datos, ¿ya? Entonces, resumiendo, tenemos que estos métodos, esta familia de métodos, asume distribuciones gaussianas, lo cual muchas veces no es cierto, y cuando no es cierto no es aconsejable usarlo. Cuando uno no sabe si las distribuciones es gaussiana, no cuesta nada probar cuál es el rendimiento de estos métodos. En la práctica eso es lo que se hace. Y asumimos entonces distribuciones gaussianas. El LDA asume que la matriz de covarianza es constante, entonces este se puede eliminar. Aquí este vendría siendo la matriz de covarianza sin la I, es constante. En el Mahalanobis está asumiendo que las matrices de covarianza son distintas, pero la probabilidad es la misma. Y hay una variación en que asume que la matriz de covarianza es constante, y el QDA no está asumiendo nada particular, pero elimina este término porque este término se eliminan todos porque esta es una constante, ¿ya? Entonces con eso les muestro lo que son estos métodos, y no sé si hay alguna pregunta de esto. Si hay alguna pregunta, la contesto ahora. ¿No? Voy entonces a mostrarles uno de los ejemplos que tengo para hoy día. Y este es el de los clasificadores básicos. Voy a usar la misma distribución que estaba usando en la presentación reciente, y eso era el F2. ¿Ya? Que son estos datos que están acá. En la clase anterior vimos lo que era el KNN. Aquí están los mismos datos, bueno, distintas representaciones. El KNN que lo vimos con algunas gráficas, ¿verdad? Cómo distribuye el KNN. Ojo, el KNN aquí me dio 0,94 más o menos. Después vimos lo que era la distancia mínima, que era una línea recta, con 0,84, 0,85, y después vimos los dos métodos de Bayes, que este es el que usa la estimación KDE, que da 90, y el Naive Bayes, que asume que cada variable es independiente, da 91 y 93. Voy a irme ahora al LDA. El LDA usa esta función que se llama Linear Discriminant Analysis del sklearn. Lo voy a ejecutar. Y aquí me da entonces 84 y 87. Tira una línea recta. No clasifica muy bien. Voy a ver lo que es el QDA. El QDA es una línea curva. La tengo acá. Aquí me da 91 y 92. Se adapta mucho mejor a los datos. Y tengo lo que es el Mahalanobis. Aquí está la programación, el código del Mahalanobis, que hay que usarlo, porque no está en el sklearn. Y aquí este sería el Mahalanobis 0, que es una línea recta, asume las distribuciones, las matrices de covarianza son iguales todas. Y el otro Mahalanobis que está acá, que asume que las matrices de covarianza son distintas,
es la que viene por default. Está aquí. Está asumiendo esto que está acá. ¿Estamos? Entonces, aquí tengo lo que son los métodos basados en distribuciones gaussianas. Son métodos muy fáciles de probar. Si hay alguna duda, por favor, ahora me pueden preguntar si tienen alguna duda con respecto al LDA, QDA o Mahalanobis. Mi consejo es que no cuesta nada usar estas herramientas que ya están programadas. ¿No? Bien, vamos ahora a otra familia de métodos que tiene que ver con los árboles de decisión. Y los árboles de decisión están en esta otra presentación que están acá. Árboles de decisión. Y este es un método bastante intuitivo. A mucha gente le gusta mucho usar los árboles de decisión porque tiene algo interesante el árbol de decisión. El árbol de decisión al ser tan intuitivo es muy fácil entenderlo. O sea, cuando un árbol de decisión a ustedes les da una respuesta, ustedes saben perfectamente qué es lo que hizo el clasificador. Al mundo de la medicina también le gusta mucho. Muchos médicos además funcionan con esta lógica, tienen que ver con esta variable, si es mayor que tanto, entonces investiguemos si es esto otro. Lo voy a explicar para que vean por qué en el mundo de la medicina esto se usa bastante en la lógica de la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces el árbol de decisión lo voy a explicar con un ejemplo. Vamos a asumir que tenemos estas dos nubes de puntos, lo que es la clase 1 y la clase 2, que están acá. Y tengo la clase 1, que son estas cruces rojas, y la clase 1, perdón, que son las X azules, y la clase 2, que son las cruces que son rojas. ¿Ya? Y entonces lo que podríamos pensar es, si yo tuviera que separar esto usando un umbral, y cuando digo un umbral para una sola característica, ¿ya? Entonces yo lo que podría hacer es que podría poner un umbral acá y ver este umbral si lo pongo en distintas partes, si lo voy moviendo hacia la derecha, o sea, si lo voy haciendo hacia la derecha, y puedo medir el error, por ejemplo, el error de la clasificación, ¿ya? Si yo tengo un umbral acá, voy a tener una clasificación muy mala, pero en el momento en que la clasificación esté más o menos por acá, donde estoy marcando acá, voy a tener el error más bajo, ¿ya? Ese umbral me está diciendo dónde yo podría separar esto de la mejor manera posible con una sola característica, usando la característica, en este caso 1, la característica del eje horizontal. Voy a ver qué sucede con un umbral en la característica 2. Ojo, recuerden acá que me da el error 0.025. ¿Ya? Esa es una métrica de error, ya voy a hablar de las métricas existentes. Con un umbral en la segunda variable yo hago exactamente lo mismo, y el error acá me está dando, el más bajo, me dio 0.066. Si se dan cuenta, si yo hago un umbral en esta dirección, lo mejor que obtengo está acá, y acá hay harta confusión porque se están mezclando las clases, ¿ya? Si yo subo o yo bajo, voy a tener un error aún más grande. Entonces, lo mejor que yo puedo obtener en este caso, con un umbral acá, sería esto que está acá. Entonces, si yo quiero dividir esto con un umbral, obviamente voy a usar primero la primera variable. Ese separa mejor que este, ¿ya? Entonces, me voy a quedar con esa separación. Entonces, tengo una primera separación y voy a decir, si mi variable 1 es mayor que un umbral, el umbral es más o menos 2, si la variable 1 es mayor que 2, entonces lo más probable es que sea la clase que está a la derecha, que son los signos más rojos.
Y si no, voy a decir que es la otra. ¿Ya? Entonces voy a separar este espacio de característica en dos. ¿Ya? ¿Qué es lo que me da este umbral? Y estoy separando aquí dos subespacios de característica. Y aquí, repito, voy entonces a ver qué sucede con otro umbral. Un umbral acá, y aquí otro umbral al otro lado. Y aquí me doy cuenta que lo mejor que puedo hacer con un umbral en esa dirección es poner el umbral por acá. Y aquí entonces estoy diciendo que si la característica 1 es menor que 2, me estoy yendo entonces a lo que es el lado izquierdo, y la característica 2 es menor que 2.2, por ejemplo, entonces lo más probable es que tenga esta clase que está acá. En caso contrario, si la característica 1 es mayor que 2 y la característica 2 es mayor que, no sé cuánto será esto, 1 o 0.6, por ejemplo, voy a decir que es la otra clase, la clase 2. ¿Ya? Y así, en este ejemplo, no tiene sentido evaluar ahora lo que es el umbral vertical, porque ya lo había evaluado antes. Uno como que va alternando en esto. ¿Ya? Y esto continúa. ¿Ya? Aquí yo tengo mis tres umbrales que he puesto. Mi primer umbral que está separando la característica 1, que fue la que mejor separó, y después tengo umbral 2, que va a ser usado para la característica 2 al lado izquierdo de la gráfica, y el umbral 3 que va a ser usado para clasificar el lado derecho de la gráfica. ¿Ya? Entonces, y esto lo podemos aún partir más. O sea, yo podría ver aquí un umbral, si vale la pena poner otro umbral acá, etc. ¿Ya? Entonces aquí yo voy haciendo cada vez más preguntas y voy definiendo distintos umbrales. ¿Ya? Aquí se construye entonces un árbol. ¿Ya? Y el primer nodo, que fue el que mejor separó, es asumir la característica 1 si es mayor que este umbral, teta 1, y si la característica 2 es mayor que teta 3, entonces voy a llegar aquí a esta región que la he llamado R2. En caso contrario, voy a llegar a esta región que es A2. Vamos a ver, si X1 es menor que teta 1, estoy al lado entonces izquierdo de este plano. Y si X2 es mayor que teta 2, aquí creo que eso está al revés. Sí. No, sí. Si es mayor que teta 2 me da R1 y si es menor me da A1. ¿Ya? Y aquí estoy definiendo todos estos umbrales. La línea de decisión en este ejemplo me va a quedar solamente esto que está acá. ¿Ya? O sea, esta línea que he puesto como gris, hacia arriba va a ser la clase de los signos más rojos y hacia abajo va a ser la clase de los signos X azules. ¿Ya? Y esto entonces podría tener mayor profundidad, así se llama. Este es un árbol que he construido con un nodo y de aquí yo voy teniendo un nivel de profundidad y podría tener un segundo, un tercero, un cuarto. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene este árbol de decisión, uno entiende perfectamente qué es lo que está haciendo un algoritmo. Si ustedes se van al mundo de la medicina, ustedes le podrían preguntar a un paciente si su nivel de colesterol, por ejemplo, es mayor que tanto, ¿ya? Y después, si podemos medir otra variable y si es mayor, entonces, pucha, es súper arriesgado lo que está haciendo, pero si no, entonces no importa tanto, podemos medir otra variable, la misma variable acá, etc. ¿Ya? Entonces, en el mundo de la medicina, las personas que trabajan en los diagnósticos muchas veces usan este tipo de árboles de decisiones, representan como una lógica de pensamiento. Entonces, esto entra en algo que uno puede explicar muy bien el algoritmo. Hay otros algoritmos, y ese es el gran problema que tienen, por ejemplo, las redes neuronales, que tienen muchísimas capas, que un ser humano no es capaz de explicar cómo es que está tomando la decisión. ¿Ya? En este caso, sí se está haciendo esto y bastante bien. Esta es una gran ventaja de este tipo de algoritmos. Vamos a ver un ejemplo ahora.
No, antes de ver el ejemplo, les quiero mostrar algunas métricas usadas para el error. Acá no olviden que lo que hay que hacer es, y vuelvo aquí a mi ejemplo, si yo tengo esto que está acá, tengo que pasar este umbral. Por cada posición del umbral yo voy a tener elementos bien clasificados y elementos mal clasificados, ¿ya? Entonces eso lo hago para una variable y después lo tengo que hacer para la otra variable y voy a tener por cada posición de este umbral elementos bien clasificados y mal clasificados. Entonces lo que hay que hacer es calcular el error. Algo muy intuitivo es usar como error de clasificación, usar el error, en este caso, como el error de clasificación, y esto vendría siendo el 1 menos el accuracy. Estamos bastante familiarizados con esta métrica. Entonces, escoger en el umbral dónde maximizamos el accuracy o dónde minimizamos el error, que es 1 menos accuracy. ¿Ya? Esa es una métrica que se puede usar y que es bastante intuitiva y uno la puede explicar. Algo un poco más complejo en lo que es la explicación es usar la entropía, ¿ya? Y la entropía está definida como la sumatoria de la probabilidad de clasificar bien la clase K por su logaritmo en base 2 de esta probabilidad. Cuando cada una de las clases está perfectamente bien clasificada, estas probabilidades P sub K, que es la probabilidad de clasificar bien una clase, tiende a 1. ¿Ya? Entonces, como tiende a 1, este logaritmo tiende a 0. ¿Ya? Entonces, la entropía definida de esta forma, como las probabilidades son menores que 1, los logaritmos me van a dar menores que 0, con este menos, este término es positivo. Entonces, entre más baja la entropía, quiere decir que está clasificando mejor ese umbral. ¿Ya? En el link de la clase de hoy, ya voy a hacer aquí una pequeña pausa, que esto me interesa, que eso está acá. Lo que es la clase de hoy, aquí hay un video que les he dejado en que explica muy bien, muy claro lo que es la entropía, ¿ya? Y por qué funciona tan bien, ¿ya? Los invito a que lo vean porque tiene unos ejemplos didácticos que es lo mejor que yo he visto en lo que es la explicación de entropía y por qué funciona tan bien en este tipo de cosas, ¿ya? Se los dejo ahí a quienes les interesa ver por qué esta métrica funciona tan bien. Aquí hay una explicación de cómo es la entropía. ¿Ya? Vuelvo entonces a la clase. ¿Ya? Y otra cosa que se usa mucho es algo que se llama el índice Gini, que no tiene que ver con el índice Gini de la desigualdad, es otro Gini, en que multiplica la probabilidad por 1 menos la probabilidad. Cuando las probabilidades tienden a ser altas, tienden a ser 1, este término que está acá tiende a ser 0, entonces el error acá queda más pequeño. Si las probabilidades son malas en clasificación, por ejemplo, estamos obteniendo un 0.5 para clasificar una clase, lo cual es una probabilidad muy baja, me daría aquí 0.5 por 0.5 también. Entonces es un número más alto. Entre más bajo este número, se clasifica mejor. En estos algoritmos de escoger cuál es el camino, el árbol de decisión, se suele usar uno de estos dos, porque son funciones objetivo que son diferenciables. ¿Ya? El accuracy tiene una irregularidad en alguna parte que no es tan conveniente usarla, pero si no tienen que ver con, si no hay que diferenciar y qué sé yo, y quieren entender un poquito cómo funciona, el 1 menos accuracy también les va a dar muy buenos resultados. Voy a ver unos ejemplos. Y este ejemplo lo tengo con estos datos, ¿ya? Son dos clases simulados, son distribuciones gaussianas. Aquí está el espacio del training y el testing. Voy a ver cómo sería un árbol de decisión con un solo umbral. Me quedaría esto que está acá. Y observen que
está decidiendo que el x1 mayor que más o menos 5 es una clase y menor que 5 es otra clase. Aquí tenemos un accuracy de 0,88 en el training y 0,82 en el test. ¿Ya? Un solo umbral hace la clasificación, la hace bastante mal. Este sería el árbol, ¿ya? Y aquí se está utilizando, esto está hecho con sklearn, ya vamos a ver la implementación. Y aquí está diciendo que es un solo nodo y está diciendo que si la variable x1 es menor o igual que 4.5, o sea, este umbral que está acá es 4.5, está clasificando una clase y si no, está clasificando otra clase. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa si le agregamos un segundo nivel de profundidad. Un segundo nivel de profundidad, atención, quiere decir que voy a ponerle un umbral a la parte de arriba y otro umbral a la parte de abajo. ¿Ya? Y queda así. ¿Ya? Esto es lo que encuentra el algoritmo. Y aquí entonces hemos subido, en el training subió a 0,94, en el testing subió a 0,89. Aquí se está adaptando un poquito mejor a esta distribución de puntos. El árbol me quedaría de esta especie. Se mantiene el primer nodo de arriba. Si x1 es menor o igual que 4.5, voy a tener este umbral, 2.11, y este otro umbral, 7.39. O sea, este sería acá el 2.11 que está acá, y este que está acá es el 7.39. ¿Ya? Lo tenemos acá. Y ahí entonces tendríamos este árbol que le hemos puesto una profundidad adicional. ¿Ya? Vamos a ver cómo sigue ahora. Tengo árbol entonces con 2 niveles de profundidad, este es el numerito que está acá. Voy a ver qué pasa ahora con una tercera profundidad. Y aquí cada uno de estos espacios se le va agregando un umbral adicional y aquí tendríamos entonces este árbol. Ya aquí se va complejizando, no voy a entrar en detalle, ustedes lo pueden ver después con calma si les interesa, pero aquí esto va construyéndose un árbol en que cada nodo va dividiendo entre 2, ¿ya? Entonces tendríamos aquí ya con 4 niveles de decisión, que me queda esto que está acá, y por último le voy a poner 5. Aquí ya hay un poquito de sobreentrenamiento, aparecen estas cosas extrañas. Quiere decir que se está ajustando ahí a los datos y lo que quiere decir que está clasificando muy bien el training, ojo, 0.96, 0.97, pero muy mal el testing, ¿ya? Y aquí estaría este árbol de decisión, ¿ya? Todo esto se puede implementar muy bien. La librería sklearn lo ha hecho de forma bastante elegante. No sé si hay preguntas de esto, voy a mostrarles el ejemplo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿No? ¿Ni una sola? Bien, voy a mostrarles entonces lo que es el ejemplo que les tenía preparado antes de meterme a lo que es Random Forest. Y eso yo estaba por acá. Así que ahora son básicos. ¿Ya? Ya vimos lo que era Mahalanobis, voy a meterme ahora a lo que son los árboles. Y aquí está el árbol de decisión. Y aquí le he puesto un nivel 3. ¿Ya? Nivel 3 me quedó esto que está acá. Estos son datos distintos a los del ejemplo de las slides. Este es el ejemplo que venía haciendo con lo que fue LDA, QDA, como para que tengamos el mismo ejemplo en este collab. Si quieren usar los datos de las slides, es cosa que arriba, donde es training y testing, escojan el grupo de datos G2, ¿ya? El que estoy analizando ahora es el F2, ¿ya? Y ahí me da entonces con 3 niveles de decisión, voy a ponerle 7 niveles de decisión para que vean lo que sucede. ¿Se dan cuenta? Aquí empiezan a aparecer cosas extrañas. El training está en 97, pero el testing está en 90. Ya aquí claramente un sobreentrenamiento. ¿Ya? Lo voy a dejar en 4. 4 es un número que para este da bastante... Ah, no, ahí igual hay un poquito de sobreentrenamiento, lo voy a dejar en 3 entonces.
4 era para el ejemplo anterior. ¿Ya? Y ahí me queda con 4 y voy a graficar entonces el árbol. El árbol se puede visualizar acá. Y ahí está el árbol que ha encontrado esto. ¿Ya? Si quieren jugar más, pueden usar otros parámetros de esta función. Aquí yo he dejado todo el default, solamente le he puesto el número de niveles que va a tener el árbol. ¿Ya? Tengo acá un ejemplo en que va a ser con distintas profundidades. O sea, va a empezar desde la 1 hasta la 7. Entiendo. ¿Ya? Entonces aquí va graficando cada uno de los distintos niveles hasta el 6 llega. ¿Ya? Del 1 al 6, y aquí ustedes pueden ver cómo va el accuracy en cada uno de estos. ¿Ya? Pueden tener aquí está con 5, profundidad 4, profundidad 3, etc. ¿Ya? Entonces ahí tienen lo que es todo lo que es los árboles de decisión. Voy entonces a irme a lo que es Random Forest, que es el último algoritmo que voy a explicar hoy día. Y ese está acá. Ya. Y Random Forest lo que tiene es, este método es bien potente, obtiene resultados muy buenos y se ajusta muchísimo a varias distribuciones. ¿Ya? El Random Forest es un método bastante simple además de entender y de utilizar. Lo que hace Random Forest es que el training va a tomar un número n, por ejemplo, puede ser 20 o 50, ¿ya? Y va a escoger aleatoriamente un subconjunto del training, ¿ya? O sea, yo tengo todos mis puntos del training y de forma aleatoria voy a escoger datos de cada una de las clases, ¿ya? Generalmente lo que se hace es una selección con reemplazo. Eso quiere decir que cuando yo saco un punto y lo copio, lo vuelvo a meter en este saco de puntos, cosa que en una de esas lo saco de nuevo de forma aleatoria. ¿Ya? Se llama con reemplazo. Ya vamos a ver esas técnicas, en una técnica de bootstrapping. Lo vamos a ver en el capítulo de evaluación. Aquí lo que me interesa es que la idea de que de mi conjunto de training yo voy a sacar algunas muestras y las formo y voy a tener un nuevo subconjunto de training. ¿Ya? Entonces con este subconjunto de training yo voy a entrenar un árbol. Y ese árbol, no se olviden que el árbol es esta estructura en que en cada nodo se va tomando decisiones. En cada nodo estamos tratando de minimizar ese error en la clasificación, ya sea usando la entropía o el índice Gini o el accuracy que lo queremos maximizar, etc. Y entonces para cada conjunto de datos yo voy a tener un árbol. Quiere decir que al final del training yo voy a tener n árboles. ¿Ok? Ok, ahí tenemos lo que es el training. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hago con estos árboles? En el testing, yo voy a tomar una muestra de testing, y la voy a clasificar con el árbol 1, el 2, el 3, hasta el árbol n. ¿Ya? Aquí tengo entonces que voy a tener n clases predichas por cada uno de estos árboles. ¿Ya? Supongamos como ejemplo, esta muestra, el árbol 1 dice que es clase 1, el árbol 2 dice que es clase 1, y ahí voy a tener un montón de árboles que me van a decir que es clase 1. Y voy a tener unos pocos que me dicen clase 2. Al final lo que hago es que veo la mayoría de votos. ¿Cuántos de los árboles dijeron que era clase 1? ¿Cuántos dijeron que era clase 2? Y si hay uno que es más que el otro, digamos en este ejemplo clase 1 es mayor que clase 2, entonces digo, esto es clase 1. ¿Ya? Esa es como la gran idea. Entonces, gráficamente, esta es una gráfica que encontré bastante explicativa. Yo tengo mi muestra de testing y tengo mi árbol 1, mi árbol 2, mi árbol n, y esta muestra va a ser clasificada en cada uno de estos árboles de alguna manera,
y al final voy a tener una mayoría de votos, ¿ya? Y Random Forest, el nombre viene porque no es un árbol, sino que es un bosque. Forest vendría siendo bosque, y los árboles son hechos de forma aleatoria, ¿ya? A mí algo que siempre me gusta decir, que un método para que sea bueno, tiene que ser bueno en su efectividad, o sea, que haga lo que tiene que hacer, y tiene que tener un nombre que sea llamativo. Random Forest es un nombre que incluso no se tradujo al castellano, sino que todo el mundo habla de Random Forest, ¿ya? Y es un nombre que ha sido muy usado y muy aceptado también por la comunidad, ¿ya? Entonces, esa es la idea de Random Forest. Tengo un bosque, muchos árboles de decisión, cada uno fue hecho de forma aleatoria, con distintos muestreos de los datos de entrenamiento, y al final en el testing yo lo que hago es que le pido a cada árbol que me dé su opinión, yo recojo las opiniones y digo mayoría de votos gana, ¿ya? Esa es un poco la idea del Random Forest. No sé si hay preguntas. Es como un KNN de árboles, me pregunta alguien. Eh, Más o menos, ¿ya? Sí, en el KNN hay mayoría de votos, ¿sí? Pero el KNN uno ordena por distancias, ¿ya? La lógica de mayoría de votos está hecho en el sentido de que uno puede hacer que los clasificadores voten. Existe una cosa que se llama ensamble de clasificadores. Y uno podría tener, por ejemplo, un LDA, un Bayes, una red neuronal, un SVM, y a cada uno de ellos yo le digo que me dé su opinión y al final yo hago mayoría de votos. Eso se llama ensamble de clasificadores y hay muchas reglas para hacer este ensamble. ¿Qué se hace en el caso de empate? Me están preguntando por el chat. En caso de empate, y esto es típico de cualquier algoritmo, cuando hay empate, uno tiene que tomar una decisión que tiene que ser completamente definida. Una posibilidad es que sean aleatoriamente. Otra posibilidad es que escojamos siempre la clase menor, ¿ya? Uno dice, no, pero ¿por qué? Es una regla. El empate se produce muy poco en todo caso. Y lo otro es tratar de que no ocurra esto, como bien está diciendo Benjamín por el chat, que es hacer un número impar de árboles cuando hay dos clases. Cuando hay tres clases, el número impar muchas veces tampoco asegura que no vaya a haber empate, ¿ya? Eh, pero uno puede jugar con esos valores. Ahora, el empate, la verdad, es que no es un problema, ¿ya? Si llega a empatar y es una muestra que se va al lado incorrecto, es una muestra seguramente de 1000 muestras, ¿ya? Y es muy poco probable que eso ocurra, pero si llega a ocurrir, hay que tomar algún tipo de decisión. Bien, ¿más preguntas? ¿Alguien que quiera preguntar algo con respecto al Random Forest? ¿No? Voy a pasarme entonces a lo que es el ejemplo que les tengo. En los mismos datos que vimos para lo que es el árbol de decisión, a ver, no se olviden que para un árbol de decisión habíamos un árbol de decisión, los resultados eran más o menos como estos que están acá, ¿ya? Este es un árbol de decisión con 2 niveles, este sería con 3 niveles, y esto es lo que estaría pasando con un árbol de decisión. En el Random Forest, como entran más árboles de decisión y se saca mayoría de votos, uno tiene resultados como este, ¿ya? Y observen que en este conjunto de datos hemos llegado al 95.5 y 92.5, que es un resultado bastante bueno. Y acá, obviamente, esto se empieza a ajustar a la distribución de datos. Es un método muy potente y es un método también que sirve como referencia. O sea, cuando uno está probando clasificadores, el Random Forest fijo que va. Es un método bastante útil, sencillo, rápido y que tiene resultados buenos. Voy a irme a lo que es lo que está acá, en el Colab.
Acá tienen, por ejemplo, la implementación para una profundidad de 4. Y en este ejemplo se adaptó aquí 0,93 y 0,92. Lo hace bastante bien. ¿Ya? Ojo la curva que está obteniendo acá en la línea de decisión. ¿Ya? Entonces, bueno, este Colab llega hasta acá porque la idea era cubrir lo que son los clasificadores más elementales. Esos son lo que son el KNN, lo que es, vamos a ir revisando acá, el KNN que está acá. En este caso, ojo, el KNN dio 0,93, muy parecido en ambos. El de distancia mínima en estos mismos datos dio muy bajo porque es una línea recta. Después vimos valles usando lo que es el KDE, 90 y 90, usando Naif Valles, 91, 93. Y hoy día hemos visto lo que es LDA, que es una línea recta, también da mal. QDA, que ahí ya entran las curvas, 91, 92. Y Mahalanobis, el 0 y el original, que es el que más me interesa porque tiene la línea curva, 88, 89. Árboles de decisión, dio este 91, 92 y Random Forest dio 93 y 93 también, ¿ya? Entonces se dan cuenta en esta distribución, en este ejemplo, cómo quedaron estos métodos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algún comentario que tengan? ¿No? Bien. Para el día de hoy les tengo, para terminar la clase, que ya me queda muy poco tiempo, tengo un Colab adicional, que voy a irme acá. En el día de hoy entonces vimos LDA, QDA, Mahalanobis, árboles de decisión, aquí esto hay que arreglarlo, aquí hay que decir PPT. Los ejemplos clasificadores básicos está acá, es el mismo, ya lo voy a agregar acá también para que lo tengan. Lo que quiero mostrarles ahora es una visualización, ejemplos de visualización que les puede ayudar mucho para ver los datos, ya. Esto es, en términos generales le puede servir para cualquier clasificador. Y los invito a que prueben, que jueguen, porque aquí hay visualizaciones bastante buenas. El ejemplo que les tengo es con la base de datos F40, que tiene 40 características que han sido seleccionadas con un SFS en este problema de detección de espinas de salmones, que tiene 2 clases. ¿Y cómo se hace para visualizar esto? Entonces, el primer ejemplo que les tengo, esto lo voy a cargar. El primer ejemplo que les tengo es, a ver, esto creo que ya tengo que echarlo a andar porque se murió entre medio. El primer ejemplo que les tengo es de cómo visualizar 5 características, ¿ya? Cómo hacer una representación con 5 características, que eso es bastante difícil a veces. Estamos acostumbrados a 2 características, quizás a 3 también. Para fines didácticos, el de 2 características es el que mejor se acopla, ¿no? Bien, aquí entonces tengo 40 características, son 40 features y tiene en total, voy a juntar training y testing, pues lo único que me interesa es visualizar, ustedes pueden hacer lo que quieran después. Tengo 264 muestras, ¿ya? Entonces, para visualizar 5 características, puedes escoger las primeras 5. Estas están escogidas con el SFS, así que están por orden de relevancia. Y aquí están entonces las primeras 5 características. Aquí hay una representación muy buena que tiene esta librería. A ver, ahí está calculando. La librería se llama, es esta que está acá, Seaborn. ¿Ya? Esta es una librería muy potente en visualización, ¿ya? Que les puede entregar un gráfico como el que tienen acá. Entonces aquí tienen la característica 1, 2, 3, 4, 5, y cada una de ellas es cómo sería, por ejemplo, la característica 3 con respecto a la 2.
la 3 con respecto a la 4, a la 5, y con respecto a sí misma, entonces les muestra estos histogramas que están acá. Son representaciones muy útiles que les pueden usar. ¿Ya? Vamos a ver cómo se puede visualizar con 3. Voy a mostrarles solamente las 3 primeras. Y aquí estaría entonces un gráfico de cómo se visualiza X1, X2, X3. Y aquí ustedes pueden decir, bueno, aquí hay una clase, aquí hay otra clase, etc. Dos características, hemos visto harto de eso, pero igual les voy a mostrar algunas visualizaciones distintas. Aquí está la característica 1 y 2 de esta base de datos. Voy a hacerlo ahora con otra base de datos, que es la F2, que tiene distribuciones gaussianas, que es solamente porque las gráficas quedan más bonitas nomás, no es otra cosa que eso. ¿Ya? Y hemos estado usando esto en los ejemplos anteriores. Sigo con dos características. ¿Ya? Aquí hay una representación de dos características en que ustedes pueden tener estos mapas topológicos, ¿ya? Por altura, y aquí vendría siendo la distribución de cada una de ellas de forma individual. Esta vendría siendo la proyección de cada una de ellas. Otra forma de representar esto, también con la misma librería, se los dejo acá para que vean, este es el pair plot para dos características. Aquí va a haber otra representación en que van a tener las líneas topológicas y los puntos, que también les puede interesar para que vean cómo están distribuidos los puntos. Aquí le va a poner a cada punto un color según cuántos puntos hay en esa densidad, en esa vecindad. Si hay muchos puntos, esto es más claro. Si hay menos puntos, lo hace más oscuro, etc. Pueden aquí jugar con distintas formas de representar estos datos. Aquí está otra vez esto y le pone un colorcito en que está diciendo entre más oscuro es, quiere decir que es más alta esta curva. En 3D, ¿cómo sería esto? También con dos características. Este sería el top view para las dos clases. El top view para cada una de las clases sería acá. Esta es la clase 0 y esta vendría siendo la clase 1. Después, ¿cómo se vería esto en 3D? Aquí entonces tendrían una gráfica en 3 dimensiones. Esta la he usado en la clase anterior. Aquí estaría una distribución, la otra distribución. Vamos a ver estas distribuciones de forma individual. Aquí estaría la clase 0. Aquí estaría la clase 1. Si se dan cuenta, están ocupando lugares distintos. Vamos a ver qué se puede hacer con una sola característica, ¿ya? Que son estos famosos histogramas. ¿Ya? Aquí lo tienen en representación histograma, la clase 0, la clase 1, y pueden tenerla también como una PDF, algo más continuo. ¿Ya? Vamos a ver qué otra cosa hay acá. Si le quieren poner una grilla, etc. ¿Ya? Aquí hay para que ustedes jueguen y los invito ahí a que vean el uso de esta librería que tiene una potencialidad muy grande. Eso es para mostrar features, ¿ya? Cómo distribuyen en el espacio. Vamos a ver qué podemos hacer con la clasificación. Y aquí les tengo un ejemplo que es con un KNN, pero ustedes podrían usarla con cualquiera de los métodos que hemos visto. ¿Ya? El KNN en este ejemplo tiene 1200 muestras, pero para el training hay 960 y para el testing hay 240. En este ejemplo hay 91.25. Vamos a ver cómo podemos ver la matriz de confusión en colores. Y aquí está diciendo cómo se está... espérense, este número aquí está malo. Este vendría siendo, creo... No, le voy a quitar este número de acá. Voy a poner un 1 nomás. Aquí está diciendo cuántas muestras están siendo bien clasificadas. Si yo le pongo aquí 1200, voy a poner 12 a ver si me da 100% esto. No. Ahí sería. Ya.
Aquí ustedes pueden normalizar, entonces aquí me da 87% esta y 96% esta. ¿Ya? Esto porque hay 120 datos en cada una de las clases. Estoy dividiendo el número de muestras por 120. Esta es la normalización. ¿Ok? Y ahí tienen ustedes eso. Vamos a ver cómo se visualiza la línea de decisión. ¿Ya? Y esto es para dos características solamente. Y aquí ustedes ven la línea de decisión para este ejemplo que es el KNN que hemos visto. Línea de decisión con datos, usando estas dos funciones. Ahí están los datos y ahí está la línea de decisión. Y la visualización total, aquí hay una función. Todas estas funciones están aquí donde dice funciones necesarias, que son como unas funciones que agrupan todo. Aquí estaría entonces lo que es la matriz de confusión del training, el testing, la línea de decisión en el training, que es la misma línea de decisión que en el testing, y cómo se clasifican los datos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es lo que tenía preparado. Usen estas visualizaciones. Visualizar datos es muy importante, les puede ayudar mucho para saber qué es lo que están haciendo. Y hay visualizaciones que realmente les pueden dar muchísima información de qué es lo que está sucediendo con los datos. Preguntas. ¿Hay preguntas hasta acá de lo que hemos visto? Si no hay más preguntas, entonces nos quedamos hasta acá en lo que es nuestra clase. Y, a ver, espérense. Sí. Nos quedamos hasta acá en lo que es la clase de hoy. Espérense, tengo que... Ya. ¿Ah, si hay una pregunta ahí? ¿No? Ah, gracias. Sí, gracias por la clase. Voy a dejar de compartir. Ya. Y entonces me quedo hasta aquí en lo que es la clase del día de hoy. El día lunes vamos a ver entonces un ejercicio dedicado a lo que es clasificación, en que quiero que usen todos estos clasificadores que hemos visto. ¿Ya? Con esto dejo de grabar, me despido para los que están siguiendo este video